Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Un clavado a tu cerebro de Eduardo Calixto brinda una mirada fascinante al interior del funcionamiento cerebral en relación con diversas emociones y vivencias humanas clave, incluyendo amor, sexualidad, estrés y comportamiento emocional. El autor, reconocido neurocientífico, propone entender cómo nuestras neuronas establecen redes complejas que determinan las decisiones, emociones, sentimientos y reacciones cotidianas. Mediante relatos claros, amenos y con fundamentos científicos sólidos, Calixto logra acercar al lector común conceptos que habitualmente resultan complejos y abstractos, ofreciendo la posibilidad de entenderlos de manera sencilla y práctica. El texto está dirigido a lectores que tengan interés por conocer cómo funciona el cerebro, comprender mejor sus propios comportamientos y deseos, y cómo todo esto incide directamente en sus decisiones y emociones cotidianas, desde el ámbito profesional hasta el aspecto más íntimo de las relaciones personales. Además de esta explicación biológica, el libro aporta anécdotas, ejemplos de personas comunes y experiencias específicas analizadas desde una perspectiva neurocientífica, con el objetivo de esclarecernos por qué reaccionamos de ciertas formas ante distintas situaciones. Calixto no solo entretiene, sino que informa de manera rigurosa y didáctica, animando a una reflexión personal sobre la inteligencia emocional y neuronal, invitando al lector a aplicar estos conocimientos para mejorar su calidad de vida personal y social. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Neurobiología del amor. Eduardo Calixto explica en detalle cómo las hormonas y neurotransmisores como la dopamina, serotonina, oxitocina y norepinefrina afectan directamente al cerebro y cuerpo humano en el ámbito amoroso. Nos muestra claramente que el proceso del enamoramiento no es algo meramente sentimental, sino un proceso biológico, químico y neurológico en el que participan diferentes áreas cerebrales específicas. Calixto desvela cómo estas sustancias químicas impactan en los circuitos neuronales, generando emociones intensas, alucinaciones históricamente atribuidas al enamoramiento, apego y dependencia emocional, así como la euforia, ansiedad, celos y hasta el duelo amoroso, reflexionando cómo este conocimiento puede mejorar significativamente nuestras relaciones interpersonales. En segundo lugar, sexualidad y función cerebral. En este apartado, el autor describe el papel determinante del cerebro en la sexualidad humana, mencionando áreas específicas como el hipotálamo, la amígdala y la corteza prefrontal, y el rol crucial que desempeñan las neuronas en nuestras preferencias sexuales, deseos, placer y satisfacción. Expone cómo varía esta función cerebral entre hombres y mujeres debido a factores biológicos, hormonales y estructurales. Además, enseña cómo estos procesos neuronales determinan los impulsos sexuales, la elección de pareja, los factores que incrementan o disminuyen el deseo sexual e incluso cómo nuestra conducta sexual es moldeada a lo largo de nuestro desarrollo vital. En tercer lugar, estrés y procesos neuronales. El estrés es analizado por Calixto desde una perspectiva neurocientífica rigurosa, explicando cómo reacciona nuestro cerebro ante situaciones estresantes, resaltando la liberación de cortisol, adrenalina y el papel vital del hipocampo y la amígdala. Señala el autor cómo el estrés crónico causa daños neurológicos, problemas en la consolidación del aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. También proporciona herramientas prácticas para gestionar el estrés mediante la comprensión de cómo reaccionan específicamente las redes neuronales ante diversas situaciones y cómo técnicas específicas pueden aliviar el impacto negativo en nuestro cerebro. En cuarto lugar, emociones y comportamiento cerebral. El libro aborda cómo nuestro cerebro procesa emociones como la alegría, tristeza, enojo y miedo, detallando que las emociones son eventos fisiológicos, químicos y neuronales establecidos en diferentes áreas cerebrales. Explica a través de estudios científicos cómo reaccionamos, nos sentimos e interpretamos el entorno, y cómo la capacidad de procesar adecuadamente emociones influye directamente en nuestras habilidades sociales, nuestra capacidad de adaptación y nuestra salud mental. El entendimiento de las emociones desde un enfoque neurobiológico permite, según Calixto, mejorar la inteligencia emocional y nuestras decisiones cotidianas. Por último, toma de decisiones y cerebro emocional. En esta sección, Calixto aborda cómo el cerebro emocional supera en muchos casos al cerebro racional al momento de tomar decisiones. Explica cómo distintas áreas cerebrales, especialmente la corteza prefrontal y la amígdala, interactúan y se vinculan en cada elección que hacemos.
Detalla cómo ciertas emociones facilitan o entorpecen nuestras decisiones y cómo este proceso puede verse alterado por diversos factores externos e internos. Destaca también la importancia de un cerebro emocional maduro como factor decisivo en la adaptación social, el éxito personal, laboral, y cómo podemos usar este conocimiento para mejorar nuestro raciocinio y juicio diario. En conclusión, Un clavado a tu cerebro es una obra que proporciona un entendimiento profundo y accesible sobre cómo funciona nuestro cerebro en aspectos tan importantes como el amor, la sexualidad, las emociones, el estrés y las decisiones emocionales. Este libro es recomendable para lectores interesados en salud mental, psicología, neurociencia aplicada y para quienes buscan mejorar su autoconocimiento emocional y neuronal. Personas que desean mejorar sus capacidades comunicativas e inteligencia emocional encontrarán valiosos recursos aquí. Su principal fortaleza reside en la capacidad del autor para explicar conceptos científicos complejos de forma comprensible, aportando ejemplos claros, útiles para la cotidianeidad. A diferencia de otros libros similares, Calixto emplea evidencia científica actualizada y narrativas anecdóticas que hacen relevante la información. Al comprender mejor cómo nuestro cerebro maneja emociones fuertes y cómo reaccionamos frente al estrés, ofrecerá claves prácticas para mejorar nuestras relaciones personales, laborales y sociales. Comprar este libro significa acceder a herramientas prácticas aplicables que enriquecen mucho más que la simple teoría. Representa un recurso de consulta valioso para un equilibrio emocional saludable, promoviendo bienestar, autorregulación y, en definitiva, felicidad personal. Si deseas apoyar a Dr. Eduardo Calixto, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.